Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Me gustaría invitarte que abras tu Biblia al libro de Jonás. Y hemos estado haciendo petición de tarea, ¿no? De leer todo el libro de Jonás este mes. Este es el cuarto domingo que hablamos de Jonás y estamos viendo Jonás capítulo 4. Y si no lo has leído, te invito a que esta semana lo leas. Estamos concluyendo esta serie de mensajes sobre el libro de Jonás. Y para entender un poquito más el contexto del capítulo 4, me gustaría nada más leer el último versículo del capítulo 3 de Jonás, que es Jonás 3:10. Jonás 3:10, y luego nos brincamos al capítulo 4, pero si tienes ahí tu Biblia o si quieres leerlo en la pantalla, dice así la palabra del Señor en Jonás capítulo 3 versículo 10. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Está hablando de Nínive, que Dios no trajo ese juicio que estaba predicado sobre ellos por el profeta Jonás. Y luego dice Jonás capítulo 4, después de que Dios perdona la ciudad, de que Dios los salva y les ofrece gracia y misericordia, dice el versículo 1 de Jonás 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Voy a invitarte que cierres tus ojos. Felicidades, leíste todo el capítulo 4 de Jonás, amén. Voy a invitarte que cierres tus ojos y que le digas a Dios: Dios, habla mi vida. Yo creo que Dios es un caballero y que Él no bendice a nadie a la fuerza, pero cuando tú y yo abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir de Él, Él es fiel para depositar en nuestra vida cada plan, cada propósito que Él tiene para tu vida. Pero Él no va a forzar nada sobre ti. Tienes que ser tú que le digas: Dios, háblame, estoy listo para recibir de ti. Los demonios, ellos forzan su manera sobre la gente, ellos poseen la gente, pero el Espíritu Santo, Él tiene que ser invitado, Él tiene que ser bienvenido. Él no va a forzar nada sobre ti que tú no desees. Así que yo invito que seas tú, que le digas: Dios, háblanos, Espíritu Santo, ministranos. Padre Celestial, en esta hora me uno a la oración de tu congregación, de tu iglesia,
Y en esta hora pedimos que seas tú, que nos hables, que nos ministres, Espíritu Santo. Señor, por medio de tu palabra te pedimos que tú retes, Señor, el lugar en donde estamos, los propósitos a los cuales nos has llamado. Capacítanos por medio de tu palabra. Úngenos, Espíritu Santo. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de cada mente y cada corazón, Dios. Queremos honrarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no saludas a alguien a tu lado? La chocas, lo saludas, le das un abrazo como tú quieras y le dices bienvenido a la casa del Señor. Puedes tomar asiento en esta hora. Aleluya. Aleluya. Este capítulo es interesante. Esta historia está muy padre y yo sé que es un libro muy pequeño, muy rápido. El título de esta serie se dice No seas el pescado, y yo sé que es a lo mejor el título de series de mensajes más raro que hemos tenido, pero tiene sentido en el contexto en el que estamos hablando. Este libro de Jonás, a diferencia de otros libros de los profetas, otros libros de los profetas por lo regular se enfocan en la profecía que se está dando el profeta, y aunque habla de elementos del profeta, gran parte de los profetas se trata de sus profecías. En el caso de Jonás, su libro se trata más de las acciones de Jonás que de las profecías de Jonás. En el caso de Jonás, este libro entero se trata mucho más de lo que Jonás hizo en vez de lo que dijo. Y como hemos estado enfatizando, iglesia, creo que vivimos en un tiempo donde importa más lo que la iglesia hace que lo que la iglesia dice. Y a veces pensamos que es solamente importante lo que decimos. Obviamente es importante lo que decimos. Creemos en la importancia de la doctrina y la importancia de la verdad y la importancia de predicar. Sin embargo, si nuestras vidas no están en acorde con el mensaje que damos por medio del evangelio, entonces hay algo que no está bien, hay algo que no impacta de la misma forma. El mundo necesita ver una iglesia viva. El mundo necesita ver una iglesia que vive lo que está creyendo y predicando. Y yo sé que cuando pensamos en la iglesia, muchos piensan en un lugar abstracto de personas que se llaman cristianos, pero déjame te digo que la iglesia no es un lugar abstracto, la iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú. Tú y yo somos la iglesia. Dile a la persona que está al lado tuyo, bienvenido a la iglesia, iglesia. Amén. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres la persona que Dios ha llamado para un tiempo como este. Y a ti y a mí Dios nos está llamando a vivir este mensaje hermoso, profético de esperanza que Dios dio al mundo. Jonás, este libro es tan peculiar, es tan interesante, porque este libro, cuando ves la dinámica de cómo se escribe, todos pensarían que el final del libro se acaba en el capítulo 3. De hecho, si tú estás leyendo este libro por primera vez, es como que llegas al capítulo 3 y luego llegas al final del capítulo 3 y Dios dice, y Dios perdonó los pecados de Nínive y salvó la ciudad. Y en ese momento la pantalla se hace negra y empiezan a salir los créditos y darle gracias al productor y a las compañías por hacer la película. Pero de repente llega el capítulo 4, totalmente inesperado, porque ya se acabó el final feliz. Ya Dios salvó la ciudad, ya Dios perdonó a Nínive, la ciudad que se iba a destruir fue salva. Se acabó la historia, pero de repente parece como esas películas de los Avengers, ¿no? Que mis niños siempre quieren quedarse hasta que se acaben las letras y pasan como 5 minutos, ya te quieres ir, porque saben que al final de las letras queda un capítulo más, una escena más, algo que quieren ver al final de la película. Ese es el libro de Jonás. El libro de Jonás es una historia entera. Llega el capítulo 3, se acaba la historia y luego llega el capítulo 4. Y ahí es donde te das cuenta que el libro de Jonás no se trata meramente de lo que Dios estaba haciendo en Nínive.
Se trata de Nínive hasta el capítulo 3, pero llega el capítulo 4 y te das cuenta que este libro se trata más del profeta Jonás que de aún de la misma ciudad que Dios estaba queriendo salvar. ¿Sabe que hay una cosa bien interesante que sucede? Que me dice mucha gente, ¿por qué la iglesia ayuda tanto a las gentes en necesidad? Si la mayoría de las veces la gente en necesidad no se convierte a Dios. Y digo, porque gran parte de ayudar a la gente con necesidad, primero se trata de obediencia a Dios, no de cuánta gente se convierta. La predicación que damos, la damos porque es un acto de esperanza a las personas, es un acto de misericordia a que todos sean salvos. Y nos preocupan las almas. Pero ¿sabe que el segundo elemento o el tercer elemento que creemos que es importante ayudar a la gente es porque el ayudar a la gente te hace crecer a ti más que a las personas a las que estás ayudando? El ayudar a las personas, el servir, el activar tu fe, te hace crecer espiritualmente a ti y a mí, porque estás no nada más hablando de la esperanza que es el evangelio, sino que estás ayudando a gente en necesidad. Así que a veces el ayudar, sí, se trata de ayudar a la persona, se trata de obediencia a Dios, se trata de mostrar la esperanza de Cristo, pero también se trata de experimentar a Cristo al ayudar. Amén. ¿Por qué? Porque sabes que una persona que sirve empieza a orar más porque entiende a lo que Dios le ha llamado. Una persona que sirve empieza a clamar más a Dios, empieza a entender más por qué Dios nos ha llamado a obediencia, empieza a entender más por qué es importante dar a la iglesia, empieza a entender más por qué es importante que la iglesia no solamente predique, sino viva lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero sabes que en un estudio que se ha hecho de miles y miles de iglesias, se dan cuenta ahorita todos esos estudios acerca de la iglesia, que la iglesia en Estados Unidos, por lo menos hablando de iglesias en Estados Unidos, la iglesia en Estados Unidos es muy buena para adorar al Señor y tocar música. Gloria a Dios. La iglesia en Estados Unidos es muy buena para predicar y dar buenos sermones. La iglesia en Estados Unidos es muy buena para hacer edificios que sean cómodos y que sean invitando a la gente y la gente pueda sentirse bien. La iglesia en Estados Unidos ahora está empezando a tener ministerios de niños muy padres. Pero sabes que amén. Pero sabes que la debilidad que está saliendo casi en 90% de las iglesias en Estados Unidos. Más del 90% de las iglesias en Estados Unidos, su área más débil o la área que nunca practican es el evangelismo. Es el hacer iglesia fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Es al hacer iglesia y de llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes. Este viernes tuve la oportunidad de compartir nada más algo pequeño a un grupo de personas que estaba orando por este evento de diferentes iglesias, algunos pastores. Y mencioné un ejemplo que dio un evangelista, T.L. Osborne, que él fue a predicar una iglesia muy próspera, muy bonita, el edificio enorme, y una iglesia padrísima, y no menciono el nombre, pero el evangelista fue, y cuando llega a la iglesia les predica el evangelio. Y se sale frustrado porque mucha gente nada más escucha, lo considera y lo piensa, pero no ve ni una hambre, ni una reacción, ni un pesar. Así que él regresa a su hotel y regresa al siguiente día y dice, tenía una serie de mensajes que iba a dar en esta campaña, pero dio este ejemplo el segundo día. Y en el ejemplo este evangelista dice, imagínate que vengo con la primer fila de esta iglesia y a todos les doy de comer una comida cara, una comida riquísima con postre riquísimo. Y luego, después de darle de comer a esta primer fila, voy con la segunda fila y les digo, se me acabó la comida, discúlpame. Y con los de la tercera fila para atrás ya ni siquiera me disculpo, ya nada más no hay nada.
A lo mejor los de atrás decían, pues es que parece como que quieren mucho a los de la primera fila y los de acá atrás no. Imagínate que venga el segundo día y haga lo mismo, y el tercer día y haga lo mismo, y el cuarto día vengo otra vez y le doy a los de enfrente tacos y hamburguesas y burritos y les doy malteadas y les doy nieves y les doy todo lo que quieran. Y luego llego otra vez a la segunda fila para atrás y les digo, discúlpenme, no tengo la energía para seguir dando comida ahorita. ¿Cómo se sentirían los de atrás, no? Especialmente ya cuando hace hambre y cuando ves la hamburguesa. Decía este evangelista, la iglesia parece que lo que más está haciendo, la iglesia parece que le da de comer a los mismos personas todos los domingos, y se queda un mundo afuera que nunca recibe nada de comida espiritual. Lo que decía este evangelista es, nada más poniéndolo en contexto de Dallas, Texas, en el Metroplex de Dallas y Fort Worth, tenemos más de 5 millones de personas y solamente 500,000 asisten a una iglesia regularmente. Estamos hablando que alrededor de 4.5 millones de personas en el Metroplex no tienen una relación viva con Dios. 4.5 millones. Eso significa, iglesia, que como iglesia colaborativamente estamos dándole de comer a 500,000 personas cada domingo y se quedan 4.5 millones sin comer. Con razón hay un capítulo 4 de Jonás. Con razón hay un capítulo 4 de Jonás donde Dios salva una ciudad, pero luego tiene que tratar con el profeta. Tiene que venir con el profeta y decir, no se trata de ti, Jonás, se trata de 120,000 personas que iban a morir si no les hablabas de mi palabra. Esta serie se llama No seas el pescado, y la razón que le pusimos este título es porque Jesús, cuando le habla a sus discípulos, le dice a sus discípulos, yo los estoy llamando a que sean pescadores de hombres. Pescadores de hombres. La pesca era muy común en ese tiempo y ellos entendían esta referencia como a alguien que va a ir al mundo a influir, a ganar almas. Pero Jonás, Dios le llama a Jonás a ir a pescar una ciudad grande, a un Nínive. Y Jonás empieza a huir a Dios, a huir de Dios, a escaparse de Dios, a escaparse de sus planes y de sus propósitos, diciendo no quiero ir. Y Jonás, cuando escapa, lo tiran de un barco y se lo come un pez grande. Y Jonás, que Dios llamó a pescar, se convierte en la comida del pez. Jonás, que Dios llamó a pescar, se convierte en el pez. Iglesia, siempre que la iglesia deja de pescar, se empieza a convertir en el pez, porque el mundo siempre te está pescando a ti. Cuando la iglesia deja de influenciar, el mundo te empieza a influenciar a ti. Cuando la iglesia deja de ser el líder espiritual y moral en la cultura empieza a dictar lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios te ha dado una voz profética, iglesia. Dios te ha dado una voz de esperanza, una voz de verdad. Y cuando tú callas, el mundo habla. Cuando dejas de pescar, te conviertes en el pez. Y mi mensaje en esos 4 domingos es: no seas el pez. Dios tiene mucho más para ti. No, Dios no te llamó a ser el pescado. Dios te llamó a visionar, a pensar, Dios, ¿qué puedo hacer yo para bendecir mi comunidad? ¿Qué puedo hacer yo? Me decía una de las personas que ayudamos ayer, que unos incendios, me decía, vino la Cruz Roja y nada más nos dio una colchita y nos dio algo para higiene, y había muchas personas, y luego de repente viene la iglesia y empieza a darles un montón de cosas. Digo, gloria a Dios por la Cruz Roja y por todo lo que hacen globalmente. No es para tirarle a ninguna organización, pero digo, la comunidad siente cuando hay una iglesia viva. La comunidad siente cuando hay una iglesia que se preocupa. La comunidad siente cuando no es meramente una corporación decir da porque es lo que somos y hay que dar. No,
Cristo nos ha llamado a amar como Jesús amó. Cristo nos ha llamado a tener compasión. Dice su palabra que Jesús una vez llega a la ciudad y ve la ciudad y siente compasión de esa ciudad y le dice a los discípulos: rogad al Padre, rueguen al Padre para que Él envíe obreros a su mies. Y esa palabra rogad es bien padre, es bien peculiar porque es diferente pedirle a Dios que rogarle a Dios. Es diferente pedirle a Dios algo que rogarle a Dios algo. El profeta Jonás se estaba preocupando tanto por algo temporal. En el capítulo 4 dice esta historia, que se levanta una calabacera y le da sombrita y él se emociona y luego se apaga y se muere y él se enoja. Y ese es el enojo que Dios quiere ver de ti, iglesia, cuando se trata de almas. Ese es el enojo, esa es la pasión. Cuando ves un alma perdiéndose, Dios le dice a Jonás: te enojas, tienes pasión, tienes convicción, tienes celo, que se te murió una planta. Mientras tanto se están muriendo 120,000 personas sin Dios y no te importa. Hay un video, ¿sabe que los comerciales japoneses son muy chistosos? Y no sé si alguna vez has estado en redes sociales y viendo alguno de ellos. Hay un video de un comercial japonés que está chistoso y me gustaría tocarlo porque me recordó un poquito a Jonás. Pero si lo podemos tocar y después de esto continuamos. 今までありがとう。神様、一生のお願いです。神様。そなたの望みを一つだけ叶えてあげよう。助かった。あなた。20歳の肌にしてください。え20歳の肌になる。エステワム。Me recordó Jonás este comercial porque tienes una esposa llorando porque se le está muriendo el esposo, ¿no? Y hay una piedra encima de él y piensa que se va a morir y él se está despidiendo y ella le dice: no, no puede ser, no te puedes morir, sigue adelante, vamos a salir de esto. Y ella empieza a rogar: Dios, por favor, interviene. Y cuando viene esta figura del cielo y le dice: te voy a conceder un deseo, como que empieza a pensar: ¿qué quiero más, a mi esposo o piel de una mujer de 16 años? Y eso es como que el pesar que veo en Jonás. Una persona que le preocupan más, que se enoja más, que tiene más convicción, más celo, porque alguien le ganó los tenis que estaban en oferta y dicen: Dios, ¿por qué? Perdimos esta ropa que yo quería, esa chaqueta, me la ganaron, esa chaqueta, y te entra un celo porque ya no pudiste comprar la chaqueta que querías, o a lo mejor es algo más importante, a lo mejor es una casa. No, y te dio una frustración porque no pudiste agarrar el apartamento que querías, o la casa que querías, o el carro. A lo mejor tuviste que agarrar un modelo más antiguo y te frustraste. Y la pregunta de Dios a Jonás es simplemente esta: Jonás, te estás preocupando por algo que viene y se va, te estás preocupando por algo que nace en la mañana y se acaba en la noche, te estás enojando, tienes un celo, tienes una convicción por algo pasajero, cuando yo te estoy llamando a hablarle a almas que contienen eternidad en su corazón.
Ese es el pesar de esta historia. El capítulo 3 se acabó el libro de Jonás y todo estaba bien bonito y se acabó una historia feliz. Y luego llega el capítulo 4 y Dios dice: no, esto no se trata de ellos, se trata más de ti, Jonás. Se trata del corazón que tú tienes, se trata de las prioridades que tú tienes, se trata de que tienes un llamado y lo estás ignorando. A veces cuando oramos por las almas que se están perdiendo, oramos por ellas como si oráramos por una hamburguesa de pollo, ¿no? Dios, te pido por las almas que se están perdiendo, no las conozco, no me importan, pero sí me importa un poquito dentro de lo que cabe. Pero a veces oramos por más intensidad por algo pasajero. Y es lo que Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, te estás preocupando un montón por una calabacera, por un par de zapatos, por la cachucha que querías, porque te quitaron el internet y ahora no tienes Netflix. Te estás fastidiando porque el restaurante que amas está lleno y ahora no puedes comer ahí. Pero jamás has tenido ese fastidio por almas que se están yendo al infierno. No sé si me están captando, perdón, iglesia, si esto es un poquito pesado para un domingo esta mañana, este mensaje, pero ese es el mensaje que Dios le da a Jonás. Y ¿sabe lo peculiar de este pasaje? Es que en este pasaje nunca sabemos qué hizo Jonás. De hecho, de eso llegas al versículo 11, capítulo 4 de Jonás. Dice, Dios le está dando el mensaje a Jonás, le está diciendo a Jonás: Jonás, te estás preocupando tanto por algo pasajero, por algo temporal. Y no es que no sean importantes esas cosas, pero Dios dice, hay cosas que deben ser prioridad por encima de esas cosas. Por eso dice Jesús a los discípulos: rogad, no nada más pidan, rueguen al Padre que Dios envíe obreros a su mies. Rueguen al Padre, porque a lo mejor Dios te está llamando, iglesia, a hacer algo en esta ciudad. Qué bueno que le damos de comer a 500,000 de personas en Dallas, pero siguen 4.5 millones que no están escuchando, que no están recibiendo alimento espiritual, que no están recibiendo nada de recursos espirituales. Me encantó que anoche Telemundo puso una noticia acerca de lo que va a pasar aquí el sábado. Me encantó que la ciudad está hablando acerca de lo que va a pasar aquí el sábado. Me encantó que organizaciones ni siquiera no cristianas están empezando a hablar de lo que la iglesia está haciendo esta semana. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia activa, a veces ya ni siquiera necesitamos micrófono, nada más necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y Dios nos da la plataforma. Iglesia, para un tiempo como este es que Dios nos ha llamado. Para un tiempo como este. Yo sé que hay personas que a lo mejor están pensando: es que yo, ¿qué puedo hacer sin dones? ¿O qué puedo hacer si yo no sé si tenga los dones correctos? Déjame te digo que hay una diferencia entre un don y un llamado. Hay una diferencia entre tener un don y tener un llamado. ¿Por qué? Porque el don es algo, a lo mejor es muy bueno en algo, pero el llamado es una incomodidad que Dios empieza a poner dentro de ti para hacer y llevar a cabo un plan que Dios te está llamando a hacer. Hay un futbolista, un jugador de fútbol americano que se llama Tim Tebow. Tim Tebow tenía un don para tirar el balón en la universidad y ganó el jugador más valioso en la universidad. Jugó en la NFL unos años, pero Tim Tebow se dio a conocer, este jugador de fútbol americano, porque en todos los juegos en la universidad, cuando él estaba en su apogeo, él se escribía Juan 3:16 abajo de sus ojos. Y cuando la cámara se acercaba a él, todos los juegos, tú veías en su casco que decía Juan 3:16. Y cuando él jugó el campeonato, él siempre que jugaba, él se inclinaba y se arrodillaba delante de Dios. Y la cámara se acercaba a él y miraba en su cara y decía Juan 3:16. Sabes que cuando él gana el campeonato, una de las cosas peculiares es que cuando él gana el campeonato en la universidad, Tim Tebow, y gana el jugador más valioso, entre las 5 cosas más googleadas, más buscadas en internet, adivine qué era:
Juan 3:16. Porque la gente quería saber qué significaba eso que estaba escrito abajo de los ojos de este jugador increíble. El don de Tim Tebow era jugar fútbol, pero el llamado era predicar a Cristo. El don que él tenía era que ser un buen jugador de fútbol americano, pero su llamado, su pesar, su carga era representar la esperanza de Cristo en un mundo oscuro. Iglesia, yo no sé cuál sea tu llamado. A lo mejor pienses que tu llamado no es importante, que tu don no es importante. Yo no sé cuál sea tu don, pero conozco tu llamado. Conozco que tu llamado es representar a Jesús. Conozco que tu llamado es ser una luz en medio de un mundo oscuro. Yo no necesito conocer tu don cuando sé tu llamado. Yo no necesito saber si tu don es fútbol o cantar o predicar o simplemente tener un negocio próspero. No sé cuál sea el don que Dios te ha dado, pero tu llamado y mi llamado son el mismo, y es ser una luz en este mundo, iglesia. Es ser esperanza para un mundo herido. Sé que a veces hay momentos de dificultad, pero aún en momentos de dificultad el llamado sigue vigente. Yo sé que todos tenemos limitaciones y es importante entender nuestras limitaciones, pero es un problema y es un riesgo cuando dejamos que nuestras limitaciones se conviertan en nuestras excusas. Amén. Proverbios 22, versículo 13 dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle y mejor me quedo en la casa. Dice Proverbios 22:13, el perezoso dice en su corazón: tengo que ir a trabajar, pero no, yo sé que hay leones afuera, hay un león en la calle, mejor no voy a trabajar. Dice el león, el perezoso: hay limitaciones, déjame uso mis limitaciones como una excusa para no hacer nada. Iglesia, tenemos que decirle no al cero. Tienes que decirle no al cero. No puedo dar tanto como da mi hermano, mejor no doy nada. No puedo orar como el otro que ora, mejor no oro nada. No puedo cantar como el otro canta, mejor no canto nada. No puedo evangelizar como el otro, pues mejor no evangelizo nada. No puedo servir como aquella persona que sirve y tiene tantos talentos, así que mejor no sirvo nada. Reprendamos el cero, iglesia, en el nombre de Jesús. Lo que tú puedas darle al Señor, dáselo con gozo, dáselo con el corazón, dáselo con fe, dáselo con convicción y con la certeza de que lo que tú le des al Señor, Él lo va a multiplicar para llevar a cabo sus planes. Él lo va a multiplicar para emprender sus propósitos. Una niña, Anna Frank, pasó 15 años. Esta niña pasó a los 15 años. Ella pasó 15 años en esta tierra, pasó 15 años en esta vida. Pero Anne Frank es de las personas más conocidas en la faz de la tierra. De hecho, los niños hasta el día de hoy en la secundaria tienen que seguir leyendo acerca de Anne Frank. Anne Frank pasó miles de días aislada. Gran parte de su vida, lo que ella conoció ya teniendo más conciencia, era estar aislada, estar en un cuarto, estar escondida. Y ella, escondida, empieza a escribir su diario. Y el diario de Anne Frank, aún en momentos de tanta dificultad, ha tenido un impacto que la gran mayoría de niñas de 15 años. Y lo hizo mientras estaba aislada y escondida, y a lo mejor pensando que jamás alguien va a leer lo que yo estoy escribiendo. Yo no sé cuál sea tu don, pero iglesia, Pablo en la Biblia, el apóstol del Pablo, la gran mayoría de sus cartas que nosotros leemos hasta el día de hoy, la gran mayoría de sus cartas las escribió estando en la cárcel, estando en la prisión. Juan le escribe el libro de Apocalipsis estando en la isla de Patmos, en una cárcel, esperando
esperando a ver si lo iban a matar o no. Juan escribe en vez de poner una excusa. Dice: no puedo predicar en la calle, puedo escribir, voy a escribir. Pablo dice lo mismo. Anne Frank hizo lo mismo. Bonhoeffer, cuando él lo llevan a un momento de estar totalmente a solas, Bonhoeffer empieza a escribir el costo del discipulado. Él empieza a desarrollar gran parte de su teología más profunda cuando él empieza a servir a la iglesia, cuando empieza a servir a la comunidad judía que estaban siendo atormentados por Hitler en su momento. Este pastor Bonhoeffer se da a conocer y hasta ahorita ya acaban de hacer otra película de él. Él termina también en esos campamentos con los judíos y en esos campamentos siguió predicando. Hay cosas que puedes hacer que no requieren talento. No requiere talento ser amable. No requiere talento hablar de Jesús. No requiere talento orar por alguien en necesidad. No requiere mucho talento simplemente decir: Dios, he decidido serte fiel, cuésteme lo que me cueste, yo te voy a seguir. Yo voy a seguir tus pasos. Hay mucha gente con talento que a veces no le es fiel a Dios. Y hay mucha gente con talento que Dios no usa. Había una mujer, una predicadora, una evangelista que me está viniendo a la mente, que predicaba multitudes. Ella fue una de las íconas que influenció a Benny Hinn. Catherine Coleman se llamaba. Catherine Coleman, cuando ella empezó a predicar, ella siempre decía un mensaje. Dice: Dios me llamó, y cuando Dios me llamó, Dios dijo que me llamó porque alguien más le dijo que no. Y todas sus predicaciones decía esto Catherine Coleman: yo estoy aquí porque alguien más le dijo que no a Dios, y estoy muy consciente de esto. Yo no soy nadie importante, no soy nadie talentosa, simplemente estoy aquí porque le quiero ser fiel a Dios. Esta fue de las primeras personas y mujeres que empezó a llenar estadios de 20,000 personas, de 15,000 personas. Una mujer en un tiempo donde aún en la sociedad secular no tenían mujeres derechos. Ella no le importó. Ella dijo: Dios me llamó a rentar este estadio y vamos a llenarlo y predicar su palabra. Dios le dijo a alguien que lo hiciera y esa persona dijo que no, y por eso estoy aquí. Iglesia, ya basta de iglesias que le dicen que no a Dios. Y si Dios tuvo que levantar una iglesia en Farmers Branch que a lo mejor no tiene todos los recursos económicos para decir: sí, Dios, sí a lo que tú nos llames, sí a lo que tú nos digas, en el nombre de Jesús vamos a rogar al Padre: manda obreros a tu mies. Y si nadie más va, envíame a mí, Dios. Y si nadie más va, aquí estamos nosotros, Dios. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y ya veo que se me acabó el tiempo, déjame termino con esto. ¿Qué harías tú si todos los días alguien te regalara $86,400 cada día? Imagínate que cada día alguien te regala $86,400, perdón. Imagínate que todos los días se reseten, todos los días se reseten los $86,400. Pues tú dirías: ya sé lo que yo haría con ese dinero. ¿Sabes lo que sí Dios te ha regalado? Es que todos los días tú tienes 86,400 segundos. Todos los días. Y todos los días se resetean esos 86,400 segundos. Y dicen que el tiempo es más valioso que el dinero. Amén. Así que, iglesia, tú y yo tenemos una oportunidad en donde invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra preocupación. Y ese es el mensaje de Jonás. Se me hace bien peculiar que Jonás, cuando termina el libro, termina y como que te quedas en el aire.
como que, hey, ¿dónde está? Parece como que va a haber una parte 2 de Jonás o no sé por qué, no sabemos lo que hace Jonás, no sabemos después de que Dios lo regaña, le dice, Jonás, te estás preocupando por cosas pasajeras cuando te estoy llamando a preocuparte por cosas eternas, y de repente queremos ver cómo va a reaccionar Jonás y se acaba la historia. ¿Y sabes lo que eso significa? Que el libro de Jonás no solamente se trata de Nínive, no solamente se trata de Jonás, sino se trata de la persona que está leyendo el libro. ¿Qué vas a hacer tú? La Biblia ni siquiera nos da la respuesta de Jonás al reto de Dios, porque parece como que la Biblia le está diciendo a todos los que están leyendo este capítulo 4, el reto es para ti. ¿Y cómo vas a responder tú? Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy pronto en Ciudad Esperanza.